Antes de programar este archivo login ajax.php, vamos a ir al modelo de login. Entonces entramos a la carpeta modelos y abrimos el login modelo. Acá ya tenemos la clase del login que se llama login modelo. Vamos a crear lo que es una función que nos va a permitir cerrar la sesión. Entonces vamos a crear el modelo para cerrar la sesión y va a ser de tipo protegida. Entonces ponemos protected function y le vamos a poner de nombre cerrar sesión, cerrar sesión modelo, porque recordemos que este es el modelo. Bueno, acá me he equivocado, es modelo, no me agarra la D, ahora sí, modelo. Abrimos, cerramos paréntesis y abrimos y cerramos lo que son las llaves. Esta función o este modelo va a recibir lo que es un array de datos. Entonces le vamos a poner al array de nombre datos. Voy a copiar esto para ir al controlador. Vamos a ir al controladores, login controlador, y después de esta función que era iniciar sesión, vamos a crear el controlador correspondiente para cerrar la sesión. Entonces termina acá y simplemente voy a pegar lo que hice allá, nada más que aquí va a ser público. Entonces ponemos public function cerrar sesión, pero este va a ser el controlador. Entonces ponemos acá controlador, este va a ser el controlador que nos va a permitir cerrar la sesión, pero acá no va a recibir ningún parámetro. Este lo vamos a continuar programando en el siguiente video tutorial. Ahorita vamos a programar acá lo que es el modelo para cerrar la sesión. Entonces vamos a hacer una condicional doble. Voy a poner un if, abrimos, cerramos acá lo que son llaves y colocamos lo que es el else, o sea, si no. Y al final de esta estructura condicional lo que vamos a hacer es retornar una variable. Entonces ponemos return y la variable se va a llamar respuesta. Esta variable respuesta pues va a tener un valor, si en caso sea verdadero, en caso sea falso, lo vamos a programar de momento. En caso la condición no se cumpla, pues respuesta va a traer lo que es un valor de falso. Voy a ponerlo acá. Entonces ponemos que respuesta va a ser igual a, entre comillas, false o false. Vamos a ocupar lo que es una cadena de texto, no va a ser un booleano, por eso lo ponemos entre comillas. Acá pues vamos a hacer lo siguiente, pero primero vamos a poner lo que es la condicional, y esta condicional pues va a tener lo siguiente. Vamos a utilizar lo que es el array de datos. Vamos a decirle que lo que venga en el índice, que se va a llamar por ejemplo usuario, vamos a ponerle si usuario es distinto, para ahí vamos a poner este símbolo de admiración igual y entre comillas simple, es decir, si el usuario, la variable de sesión que se llama usuario viene definida, la variable de sesión se la vamos a pasar acá. Vamos a armar un array de datos y se lo vamos a mandar acá. Entonces este índice del array pues va a traer lo que es el valor del nombre de usuario que ha iniciado sesión. Entonces en caso venga definido, pues vamos a proseguir con acá en la parte cuando sea verdadero. Entonces es decir, si el usuario viene definido y vamos a poner ampersand y el datos token, que es el token que viene en el inicio de sesión, también vamos a abrirlo para que mostrárselos, el que ya hemos creado. Es el token, es este que tenemos acá. Es decir, si el usuario, la variable sesión usuario tiene texto, es decir, porque sí ha iniciado sesión, y también si el token viene definido y es igual al token que estamos pasando en el botón que teníamos acá, porque recordemos que acá teníamos el botoncito. Entonces si el token que viene en la variable de sesión
es el mismo token que está acá adentro del valor del href que habíamos puesto, entonces si eso se cumple, sí vamos a poder cerrar la sesión, como lo vemos acá. En caso el token sea diferente, es porque alguien quiere forzar el cierre de sesión para poder pedirle al usuario lo que son los datos nuevamente. Ese es un tipo de ataque, entonces vamos a comprobar eso antes de cerrar la sesión. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar el token que viene en la sesión y el token que está en el botón ese. Entonces lo que vamos a hacer es decirle que queremos una variable que se llame token. Bueno, aquí es token, le puse una t de más y vamos a ponerle guión bajo s, que vamos a decirle que este es el token del usuario. Es igual. Voy a copiar esto porque es casi similar, porque es el token que viene en el botón. Entonces decimos acá si el usuario viene definido en la sesión y el token que está en la variable en la sesión y el token que está en el botón de cerrar sesión son iguales, entonces si esto se cumple, entramos acá y vamos a empezar a cerrar lo que es la sesión. Pero recordemos, vamos a ir a la base de datos, bitácora, acá vamos a seleccionar la que es la tabla bitácora para mostrarles algo. Vamos a esperar que cargue, que está un poquito lento y ya estuvo. Recordemos que la bitácora ahora al final pues viene sin registro. Acá aparece un registro porque yo estaba probándolo, un ejemplo poniéndolo manualmente para ver si se marcaba bien y si se puede. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es actualizarlo en la bitácora para que acá se marque lo que es la hora de salida del usuario. Recordemos que en el main model, vamos a abrir el main model, está en core main model acá. Teníamos eso que era actualizar bitácora, era esta función que habíamos creado. Entonces vamos a utilizar esta función de actualizar bitácora para que nos marque la hora de salida. Entonces vamos acá al login modelo y continuamos con la función para cerrar sesión modelo. Entonces lo que vamos a hacer es guardar en una variable esa consulta que vamos a realizar para ver si insertó o no insertó la hora final en el cierre de sesión. Entonces voy a crear una variable que por ejemplo se llame a bitácora, que sea referencia a actualizar bitácora. Va a ser igual, mandamos a llamar el modelo principal, el main model, ponemos 2 puntos y utilizamos esa función. Vamos a ir al main model que era actualizar bitácora. Entonces voy a copiar esto, regresamos a main model y lo pegamos a login modelo, perdón, lo pegamos, finalizamos acá con punto y coma. Entonces esta función que habíamos creado en el main model recibe dos parámetros, viene el código de la bitácora y la hora. Entonces acá, como tenemos el array, entonces en el array vamos a pasar lo que es el código, vamos a pegarlo acá, abrimos, cerramos corchetes y dentro de acá vamos a decirle que el índice pues se va a llamar código. También traíamos la hora en el array de datos que pasemos acá en el login controlador, que lo vamos a programar acá. También vamos a pasar lo que es ese dato que va a ser la hora. Entonces vamos a decirle que el índice que va a traer ese array se va a llamar hora. Bien, entonces cuando llegue a esta línea, entonces lo que va a hacer este script o esta función va a ser insertar la hora en que ha salido. Entonces por ejemplo, si salió a las 7 de la mañana, digamos, el usuario, entonces va a marcar acá 7 AM. Y si salió, digamos, como a la 1 de la tarde, por ejemplo, va a aparecer acá 1 PM, va a marcar también lo que es tanto el minuto y los segundos y los milisegundos. Entonces regresamos acá, continuamos programándolo y vamos a hacer una condicional para comprobar si en esta parte de acá se pudo insertar bien lo que son los datos
y si no vamos a también a devolver false como lo hicimos acá abajo. Entonces voy a copiar esto porque irá aquí también. Pegamos, en caso no pueda no haya insertado los datos, pues obviamente lo que va a devolver es false porque no se pudo cerrar la sesión. Entonces utilizamos esta variable que ha hecho la consulta y vamos a utilizar el método de raw count. Entonces ponemos el guión y el mayor, utilizamos ese método raw count para comprobar que cuántas filas han sido afectadas, y si es igual a 1, es decir, si actualizó el registro que queríamos, vamos a cerrar lo que es la sesión. Y para cerrar la sesión pues ponemos sesión-unset para eliminar lo que es la sesión, para vaciar la sesión. Primero vaciamos la sesión y por último ponemos sesión-destroy, que es para eliminar lo que es la sesión o destruirla. Y al final ya ha cerrado toda la sesión y lo que hacemos es devolver la variable respuesta, pero con el valor de true, o sea verdadero. Entonces esta es toda la función del modelo, del login modelo, que nos va a permitir cerrar la sesión en el sistema. Como podemos ver, primero comprobamos que si el usuario viene definido, es decir, si es un usuario válido y que ha iniciado sesión, y el token de la sesión es igual al token que está en el botón, entonces si es cierto, entramos acá, y si no, devolvemos falso porque no es verdadero. Actualizamos la bitácora, y si la bitácora fue actualizada exitosamente, pues cerramos la sesión, y si no, mandamos false, que va a ser un error. Entonces de momento hasta acá dejamos este video. En el próximo vamos a trabajar con la parte del login controlador, donde vamos a recibir lo que son los datos.